El estratega. Eras conocido en el circuito como el estratega. No sé si eso la gente lo sabe, pero... Bueno, la gente más vieja sí, los jóvenes ya no me conocen. Me dicen señor. Pero a mí me gusta, prefiero pasar desapercibido. ¿Cuál es el mayor error táctico en pádel profesional y en pádel amateur? Si es que hay alguna diferencia. Para mí, en el amateur, yo lo que les recomiendo siempre es jugar para la parte más grande y fácil de la pista. En muchos ejercicios que hago les elimino 1 metro y medio que juegue entre los jugadores, porque no tienen el manejo técnico para dirigir la pelota a 20 centímetros de la reja, entonces eso te da un mayor volumen. Para mí eso es muy importante, y a nivel profesional casi lo mismo, y se va achicando la pirámide dependiendo del ranking. Entonces vas ajustando, y el que maneja mejor la pelota va a poder arriesgar. ¿Qué dicen arriesgar? No es arriesgar, es como el pádel pasó, viste, cuando se juega una ficha. Vos al tenis haces un passing a la carrera, haces winner, sí, porque haces canastos, porque lo mecanizás. No es una ficha, no es un lance. Y al pádel, por ejemplo, capaz yo que tenía buena derecha, hacía un passing y dice, no, mirá qué ficha. No, porque de 10 capaz meto 8. La derecha asesina. La derecha asesina. Al final ya era más... me inmolaba. Tú decías que alguien moría, no sabías si eras tú o era el otro. Claro, pero Juan Martín te hacía un passing con slice por debajo de la red, que era imposible, y no era algo raro. El tema es cuando haces 1 de 50, ese es el problema. Para mí lo más importante ahí es poder tener un criterio. Yo recomiendo que la pelota, hacerte amigo de la pelota y que la puedas ir manejando y aprender a ganar puntos con el error del otro. Como entrenador o como jugador, ¿cómo adaptas tu estrategia cuando juegas contra dos jugadores muy agresivos? Te lo puedo poner en nombre, por ejemplo, si te toca Augsburger ahora y Cardona. Ponme cualquier pareja enfrente, ¿no? Lo he visto, por ejemplo, yo recuerdo... Es un intermitente, tenés que ser un intermitente. son puntos Sí. de 2, 3 pelotas, tenés que jugar concentrado y saber que en algún momento te va a aparecer la oportunidad y que no vas a poder controlar el juego. No es un partido que podés jugar contra Chingo o Martín, que la pelota va, viene, que podés ir armando, combinando jugadas, una estrategia, tiro 2 para acá, 1 para allá. Ahí vos tenés que estar atento a que te vienen balazos de todos lados y tratar de sacarlo lo mejor posible. Tenés que estar muy bien físicamente, caliente desde el minuto 1, porque capaz en el minuto le podés romper y si ganás 6-4, 6-4, es muy difícil ganar un 6-2, 6-2 contra Cardona o Burger. No, tienes que quebrar. Claro, tenés que quebrar muchas veces y la verdad que a mí Osburger es un jugador que me gusta mucho, compite muy bien y la verdad que sí, es una táctica sin táctica, es jugar donde menos te pueden lastimar y estar prendido desde que empezás hasta que terminás. Y para el amateur, que al final para el amateur no es ese nivel de exigencia, pero en sí el que amateur hay mucho tiraficha, sí. Hay mucho tiraficha y el que está de este lado no logra y no llega a leer que el que tira mucha ficha erra mucho, pero le duele. A veces es lo que vos hablabas antes de encajar, que te hagan puntos. Parece que si te hacen puntos sos malo. Pero si yo lo que quiero es ganar. Sí. Que me saca 3 por la puerta si le gané 6-2, 6-2, que me saque 5. No pasa nada. Si el que juega el próximo día soy yo. Lo que pasa que hoy el tema del ego y todo está muy susceptible. No se puede decir nada en todos los aspectos de la vida. Antes el que era gordo le decía gordo, al colorado, al que tenía gafas, gafota. Y ahora tenés que estudiarte el diccionario para decirle que tiene gafas. Porque es imposible. Mirá que yo a veces en el entrenamiento soy medio mal hablado y me tengo que controlar porque si están filmando, decís algo fuera de lo correcto y ya te matan, te tratan, viste, de homófobo, de lo que sea. Es complicado. Entonces, bueno, yo diría que el amateur tiene que ser capaz de leer un poco. El otro me gana 5 pelotas, pero yo le gano 10 con mi juego. Y a mí lo que me interesa es ganar. Lo que pasa es que quieren ganar, ganando todas las bolas, que el otro no te haga un punto. Es lo mismo que el compañero. Mi compañero tiene que ser lindo, simpático, no fallar, ganar todas las bolas y animarme. Te equivocaste de deporte. Te equivocaste de deporte. Porque es imposible, es inviable. Vos lo que tenés que hacer es como Vela, que hacía bueno a todos sus compañeros y tenía de todos los colores, desde el negro hasta el blanco, violeta, y se adaptó a todos y fue bueno con todos. Eso es lo difícil. En vez de hacer que tu compañero te haga bueno a vos haces bueno a tu compañero. Entonces ahí para mí vas a ganar más. Contra unos jugadores defensivos. O sea, sí. Vamos a ponerte que no sé cuál pueden ser ahora, 2 que sean. Antes te podría decirme un Momo
o muy chingo o alguna cosa así, pero bueno, te tocan dos jugadores que no te fallen una pelota. ¿Cuál es tu estrategia? O para el tío de club... Para los que no vieron a Recanelones. Efectivamente. ¿Cuál es la estrategia contra...? Para mí el tema posicional es muy importante, ya que ellos te van a jugar, no te van a dar espacios y te juegan muy bien la pelota, va y viene muchas veces, vos tenés que generar espacios y aprovechar posiciones, arriesgar posiciones para tener más opciones de ganar. Si vos jugás en una zona intermedia y ellos juegan cómodos, te sacan en camilla. Que yo lo tenía enfrente, jugadores defensivos. Dice, no, pero mete mucho la bola, meter la bola no me vas a ganar, te llevo y te traigo, vas a terminar errando y yo no me voy a apurar. Entonces si vos posicionalmente cerrás la red, tirás una dejada o golpeás, atacás la volea a 15 centímetros de la red o a 3 metros, la pelota va a diferente velocidad. Si buscas una reja, generás un espacio en el medio. Si generás una pegada rápida, generás otro espacio para después cerrarla con la volea. Tenés que generar combinaciones para vos generar esos espacios y también sabés que vas a pelear, vas a jugar puntos largos donde va a predominar el error o buscar un espacio. ¿Cuál es la jugada táctica más ingeniosa que has utilizado o has visto en el pádel profesional? De hecho, tengo aquí por si la quieres pintar, ¿eh? Ingeniosa yo no te diría que haya una ingeniosa. O una que tú digas, o sea, te lo pongo fácil. 30-40 y estás restando. Bueno, sí. 30-40 pero resta a tu compañero. 15-40 y quieres aprovechar y quieres hacer algo diferente. Es que yo no soy de hacer cosas diferentes, ¿no? Porque las cosas diferentes no en momentos que uno no está acostumbrado... vos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, a García, Javi García, sí, que tiene una mano, yo le digo que es como Superman, es Clark Kent, porque juega 2 horas y no se despeina. Y es un tipo que le podés pedir, yo en el banco le pido, vamos 30-40, te sacan al revés, jugate un passing. Porque sé que lo mete, y efectivamente tira el passing y lo mete. Pero capaz juego con Nerone, que Nerone tiene menos mano, fue mejor jugador, pero no me arriesgaría. Bueno, todavía de revés puede valer. Pero tampoco me arriesgaría, ¿eh? Entonces capaz le diría seguir restando firme, porque nosotros defendemos bien y me agarraría lo que nos da resultado. Lo que nos llevó al 15-40, sí, me agarraría eso. Depende un poco de las circunstancias. No creo que haya una píldora mágica. Lo que te decía antes de Tapia, si a vos te queda Tapia, jugame un winner. Y a otro jugador capaz yo no le digo, jugame un winner. Pero ese tipo es Mbappé. Está fuera del área y puede patear. Sí. Porque hace winner de todos lados. Entonces, yo creo que depende un poco el ADN de cada jugador lo que le podés pedir. Porque si al jugador vos lo haces dudar, en cuanto duda, en un segundo de incertidumbre la tira fuera. La tira fuera y no tiene claro. Entonces después te quedás. Y si jugaba Marrategui, capaz ganaba el punto. Claro. Pero si el éxito, viste, y el fracaso están ahí al lado. Que es verdad que a veces hay que ser valiente. A un Galán yo le diría, pegá y anda para adelante. Obvio. Porque es algo que te sale bien. Y vos decís, ¿es arriesgado? Para Galán no. Para Galán es levantarse y desayunar. Es ir para adelante y va como un avión. Capaz a Chingo le digo, no, apoyate en el sobrepique del globo. Porque lo hace de madre y es un momento que es una zona segura que vos te podés apoyar. No entiendo. ¿Practicáis vosotros jugadas para momentos determinados del partido de manera... Sí, protocolos. Sobre todo porque el jugador va a estar más... va a estar confiado, va a estar cómodo. Cuando venga la bola es como todo, ¿viste? Si te viene acá, haces esto. Si primer saque fuerte, te volvés por abajo. Depende contra quién a dónde le tirás. Si puedes tirar alto, puedes tirar al revés, puedes tirar derecha, al cuerpo. Depende mucho. Yo, por ejemplo, ahora a Momo le estoy pidiendo mucho el revés a 2 manos más winner. Porque es algo que a él le cuesta y lo hace muy bien. Y en el momento de tensión se apoya ahí. Sin darse cuenta, se apoya en eso. Claro. Y en un momento que no está... con tensión, juega el de una mano, que yo digo que es muy malo, y el de 2 manos no da más de comer, y me tengo más fe con el de 2 manos en otros momentos. Eso, como para que entienda un amateur cómo entrena un profesional este tipo de protocolos o de herramientas o de patrones, ¿cómo lo hace? Mira, al principio lo hacemos con canasto, que el canasto te marca la técnica y te da un poquito la sensación y te mecaniza, es como lo que visualizás. Después lo hacemos en situación progresiva de saca 1 y lo haces, si es en la volea, después 2 contra 1, 2 contra 2, después en situación real de partido. Lo vas haciendo cada vez más real para cuando llegue el momento del partido vos no tengas dudas. Claro. Porque si vos lo haces de esto, pero no lo haces de situación de partido, no sirve. Claro. Entonces el jugador tiene que llegar al partido con todo.
Y pasa, digo, a mí me gusta mucho comparar con otros deportes. En el fútbol pasa cuando vos ves que uno hace un cambio de frente de 40 metros, che, ¿cómo lo vio? No, está entrenado. Sabe que cuando este agarra la pelota tiene que ir por la espalda de aquel, entonces tiene que estar. A veces pasa que tiran el centro y el otro no va, ¿viste? Porque no está atento, está desconcentrado. Y la desconcentración es algo que a mí últimamente me está matando. Sí. Porque había un técnico argentino que decía, Bilardo, que era uno obsesivo de la táctica, y decía, no, pero me desconcentré 5 minutos. Si un médico se desconcentra 5 minutos, te mata al paciente. Imagínate, yo salgo y te digo, che, te maté a tu mamá porque me desconcentré. Lo matás, lo cagás a piñas. Entonces el jugador tiene que estar enfocado 1 hora y media y esos entrenamientos son los que te hacen jugar en modo avión concentrado. Porque vos ya sabés lo que tenés que hacer. Vas a un italiano y pedís pasta. Hay cosas que ya están, viste, protocolarizadas. Claro. Entonces me dice, che, ¿tenés sushi? No, te viniste a un italiano, mi vida. Entonces, eso es lo que le pasa. No, es que me olvidé. ¿Cómo me olvidé? En situación incómoda. A Tapia no le podés jugar un globo, porque te aniquila. Es más, le jugás cómodo, le te jugás cómodo y la trae igual. Entonces hay situaciones que esa desconcentración hace que los jugadores no tan buenos pierdan partidos por esos famosos detalles y esos tweets que cuelgan. Sí, siempre por detalle, Perdimos ¿no? por detalle los últimos 10 años. Casualmente siempre pasa lo mismo. Sí, a mí esos tweets me matan. Sí, pero algo hay que poner, ¿No se te ocurrió? Claro, pero ellos jugaron mejor, no sé, poné algo y pensá que son esos detalles y mejorarlos para el próximo partido. Pero sabes que, igual que antes te decía, que después de un partido siempre lo que este me cuente, lo que este me... son totalmente... Hay jugadores con los que hablo y dicen, hoy sí, Manu, por detalles. No, jugué muy bien, pero se me escapó. Claro. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Y acá te voy a decir otra frase, si jugaste muy bien y perdiste, estamos jodidos. Sí. Claro, pues si jugaste muy bien y perdimos, estamos jodidos. El tema es, bueno, estuvo parejo, no estuve tan fino, perdimos ahí nomás. Bueno, hay opción, porque hay una luz, pero si jugás en tu prime y perdés, es que estamos muy jodidos. Casi prefiero que me digas que has jugado mal, ¿no? Claro.